Bienvenidas y bienvenidos a Suavinés Aulau, el podcast de Suavinés donde hablamos sin filtros sobre maternidad, crianza y bueno, todo aquello que no viene en los libros, pero que necesitas escuchar. Hoy hablamos de un tema pues que a todas las familias nos toca un poquito de cerca, que es el sueño infantil. Porque cuando llega un bebé no solo cambia tu vida, pues también cambia cómo duermes, cuánto duermes, cómo sobrellevas las noches largas y quizá los días eternos. Entonces, pues nada, para ayudarnos a entender qué necesitan nuestros peques para dormir mejor y cómo acompañarlos sin perdernos nosotras en este camino, pues hoy nos acompaña una experta que es Laura Pazos de Sleepy Kids. Y bueno, ella lleva años acompañando a las familias en la creación de hábitos de sueño muy respetuosos. Y nada, bienvenida a Suavinés Aulau y espero que nada, que tengamos una entrevista muy chula porque creo que es muy interesante. Y nada, Laura, lo primero de todo y que debemos conocer, bueno, pues es que el sueño de los bebés y de los adultos es un pelín diferente, pero muchas veces nosotros como adultos intentamos aplicar lógicas a sus necesidades, lógicas de adultos. Por eso creo que las primeras dudas que debemos resolver son, bueno, te las lanzo, ¿vale, Laura? Y tú poco a poco si las tengo que repetir o lo que sea. ¿Cómo evoluciona el sueño infantil según la edad? ¿Qué es normal y qué no sería normal? ¿Qué papel juegan las famosas ventanas de sueño? ¿Y cuáles son las horas de sueño recomendadas por edad? ¿Y qué pasa si estas no se cumplen? Vale. Bueno, Lorena, muchas gracias. Gracias a Suavinex por darle voz a este tema, que, pues como has dicho, es un tema muy interesante, ¿no? Es un temazo para Sí. todos los Mm, que somos papás, estos primeros meses de vida de los peques, que empezamos a descubrir cosas, ¿no? Acerca del sueño. ujú. Pues podemos ir respondiendo a estas preguntas porque van en relación con esto. Sí te voy a pedir que luego me las vayas repitiendo porque no me voy a acordar de Sin todas. problema. Sí que es cierto que el sueño de los bebés es muy diferente al de los adultos y quien ha tenido un bebé ya en su casa, pues esto ya lo ha descubierto. Pero es cierto que Ujú, muchas veces antes de tener a ese bebé, pues no tenemos esa expectativa. Pensamos que los bebés van a dormir como los adultos, sí sabemos que tienen que hacerse alguna siesta, pero pensamos que lo vamos a poner en su cuna por la noche y se va a dormir ahí quizá hasta el día siguiente o a veces pensando que sí, que tiene que comer alguna vez por la noche, pero que generalmente todo va a ser como bastante más fluido, ¿no? Y luego pues nos encontramos con ujú, la realidad en la que vemos que en realidad los bebés duermen de una manera muy diferente, ¿vale? El sueño es evolutivo, esto significa que va cambiando a lo largo de toda nuestra existencia. Ni siquiera el sueño ujú. adulto es igual al sueño de una mujer embarazada o de una mujer en menopausia o el sueño de la vejez, porque conforme nosotros como un organismo vamos evolucionando, también lo va a hacer nuestro sueño, ¿no? Entonces va a tener particularidades concretas en cada etapa de nuestra evolución. Así, Ujú. en el del recién nacido es diferente y te diría que es donde es más diferente en comparación a otros aspectos o otros momentos de la vida, ¿no? ¿Qué es lo más Ajá. característico? Bueno, pues que los bebés necesitan, bueno, primero, lo más importante, más llamativo, ¿vale? Es que los bebés no distinguen entre día y noche, no tienen el ritmo circadiano establecido, ¿no? Ujú, Hasta más o menos entre 2 y 4 meses aproximadamente, ¿no? Que sucede ya este establecimiento del ritmo circadiano. ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final los bebés viven como muchos días dentro de un día nuestro de 24 horas, ¿no? Nosotros tenemos un día de 24 horas y ellos en ese día de 24 horas, pues en cada ciclo de actividad que tienen, que es pues dormirse un poquito, comer otro poquito, hacer piso caca, una pequeña actividad y volverse a dormir, han pasado como un ciclo completo, ¿no? Más o menos estos ciclos Ujú, suelen durar pues 3 horas aproximadamente los bebecitos, ¿no? Entonces esto ujú. hace que tengan que dormir muchas veces durante el día, ¿vale? Irán durmiendo, periodos más cortos, periodos más largos, tanto de día como de noche, en el día en forma de siestas, ¿no? Y por la noche, pues coincidiendo con nuestro periodo nocturno de sueño, pero como ellos pues no tienen establecida esta noche, no tiene por qué coincidir tampoco con un periodo largo de sueño. Esto poco a Ajá. poco también con cosas que podemos ir haciendo nosotros, podemos ir ayudando a que este ritmo se vaya estableciendo y que vayan pudiendo distinguir entre día y noche, ¿no? Para que los tirones de la noche sean más largos, ¿vale? Pero habitualmente, pues Ajá. lo que tenemos son periodos de sueño salteados a lo largo del día y de la noche que pueden tener una duración muy variable. Pues un peque recién nacido, vamos a hablar, puede tener una siesta
de una duración de 10 minutos, pero también de 4 horas y ambas ser totalmente normales para el recién nacido, ¿vale? Esto sí es cierto que va a ir cambiando cuando ya los peques tienen entre 4 y 6 meses. Es verdad que las siestas tienden a ir estableciéndose entre 4 o 3 aproximadamente y ya la duración de la siesta debería de ser cada vez mayor, ¿vale? Pues ya de Ujú, un mínimo de 45 minutos y esto viene de la mano de la duración de un ciclo de sueño, ¿vale? Un ciclo de sueño, ya cuando más o menos estos ciclos empiezan a establecerse, pues tienen una duración de 45-60 minutos. Entonces, si la siesta no dura al menos ese tiempo, pues el ciclo de sueño no se vería completo, por lo tanto no se restauraría la parte física y psíquica de nuestros bebés, ¿no? Y ahí es cuando los bebés ya se despiertan como más irritables, como pues un poco faltos de sueño, ¿no? Pero digamos ajá. que antes de esa edad las siestas pueden tener pues esta duración variable que digo. Y de ahí va a depender, pues si tenemos un peque que hace muchas siestas cortas, quizá para los padres sea más difícil de sostener. Si tenemos bebés con siestas muy largas, pues para los padres generalmente esto es más fácil de sostener, pero a los peques no les pasa nada. Cualquiera de los dos escenarios es totalmente normal para un bebé recién nacido. Ujú. Em, ¿Cuándo tenemos que decir esto no es normal? Vale, como te decía, sobre todo el indicador es el estado general del bebé. ¿Vale? Como el Vale. sueño de los primeros meses es tan caótico, nos vamos a fijar en el estado del bebé. Y si vemos a un bebé que está muy irritable, es señal de que algo pasa. La irritabilidad en los bebés puede deberse a otras cosas también, ¿no? Pueden sufrir de cólicos, pueden sufrir de algún problema digestivo, etcétera. Pero cuando vemos un peque que generalmente se despierta de manera incómoda de las siestas y las siestas han durado poco o está llegando al final del día muy irritable, a partir de las 5 o 6 de la tarde ya están llorando, Ujú, incómodos, parece que no hay manera de calmarlos, les cuesta muchísimo dormir. Esto generalmente suele indicar sobre cansancio, ¿vale? ¿Qué podemos ajá. hacer para tener esto a raya? Pues lo mencionabas antes, lo que podemos tener en cuenta son las ventanas de sueño, ¿vale? La ventana de sueño es el tiempo máximo que un bebé puede pasar despierto sin llegar al sobrecansancio. Y aquí también hilamos con esta manera diferente que tienen de dormir los bebés. Claro, un bebé no sabe irse a la cama solo, un bebé es un ser humano muy pequeñito que está en nuestros brazos la mayor parte del tiempo o en nuestro porteo Ujú, y no puede decir, hola mamá, tengo sueño, me voy a la cama. Entonces, va a ujú, depender mucho del ojo y la experiencia del cuidador que realmente llegue a entender que ese bebé está teniendo sueño. El bebé es muy inteligente y nos lo va a decir con sus señales de cansancio, nos va a hablar en un idioma que tendremos que aprender a hablar cuando tenemos ese ajá. recién nacido, ¿no? A esto se aprende a base de la observación, de observar mucho al bebé y entender realmente lo que nos quiere decir. Él nos va a decir con sus palabras, tengo sueño, llévame a dormir, pero es verdad que al principio esto puede pasar desapercibido, sobre todo si somos papás primerizos, ¿no? Entonces, Ujú, las ventanas de sueño nos pueden ayudar un poco a tener una orientación de cuánto tiempo más o menos puede pasar despierto para llevarlo o ofrecerle descanso nuevamente, ¿no? Y cuando hablamos de bebés muy pequeñitos, pues una ventana de sueño puede durar de entre 45 minutos a una hora y media. Como veis, es muy poquito el sí. tiempo que puede pasar despierto un bebé eh, antes de poder necesitar esa siguiente siesta, ¿no? Entonces esto, cuando eres un papá primerizo y no sabes mucho de sueño, pues te puede resultar un poco marciano, pensar que cada una hora tu bebé tiene que estar durmiendo y muy posiblemente no lo hagas, ¿no? Pues tengas Ujú, el bebé más despierto, pues más de brazo en brazo, más estimulado, haciendo otras cosas. Entonces, como el bebé tampoco está teniendo la oportunidad adecuada, con el ambiente adecuado y el sostén adecuado para dormirse, no se va a dormir, no porque no lo necesite, sino porque el ambiente tampoco se lo está permitiendo. Y cuando el ambiente no se lo permite, pues llegamos a la noche con un sobrecansancio claro, ¿no? Entonces, si vemos ujú, estos signos de irritabilidad en el peque a últimas horas o durante el día o mucha resistencia a dormir, me fijaría mucho en cómo estamos organizando su día y si está durmiendo realmente lo que necesita. Y hablamos de que un peque recién nacido puede dormir ujú. entre 14 y 18 horas al día, que son muchísimas. Vale, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo una guía un poquito para saber cuánto puede dormir o no para que la gente que nos escuche sepa si lo está haciendo dentro pues de ese margen? Sí, pues para que se hagan una idea, puede estar durmiendo más o menos unas 10, 11 horas
en el periodo nocturno, que no significa ni mucho menos que las duerma del tirón, sino que simplemente Ajá. va a estar durmiendo de una hora a otra hora con despertares para alimentarse, y luego durante el Ujú. día, pues esto es variable, puede tener también entre 7 y 10 horas más o menos de siestas, ¿vale? Dependiendo un poquito de, pues si hace siestas más largas, siestas más cortas, cómo lo organice, pero como veis, pues los recién nacidos duermen bastante. Sí. Ujú. Vale, sin, aparte de esa irritabilidad, si no cumple con las horas de sueño recomendadas por la edad, ¿hay alguna consecuencia más, aparte de esa irritabilidad, que llegue a la noche pues más cansado, que llore más, que se encuentre incómodo? Sí, bueno, pues esto es como una pequeña espiral, ¿no? Una pescadilla que se muerde Ujú, la cola. Cuando tenemos un bebé también irritable, pues le cuesta dormir, le cuesta estar activo, le cuesta jugar, ¿no? Digamos que todas las actividades de la vida diaria que tiene que hacer un bebé le va a costar ujú, hacerlas porque se va a sentir incómodo. Pensad que lo incómodo que es cuando uno tiene sueño, ¿no? Realmente es como que nos sentimos sí, mal cuando tenemos sí. sueño. Entonces, pues arrastran como ese estado de malestar, de estoy muy incómodo porque en realidad estoy muy cansado, por lo tanto el resto de actividades tampoco las van a poder hacer del todo bien. Entonces al final empieza a impactar en el día a día también del peque. Por eso es muy importante, si vemos esas señales de sobrecansancio, poner muchísima atención en el descanso e intentar mejorarlo. Ujú. ¿Cómo podemos ayudar a ese niño? Porque bueno, a veces en la desesperación por dormir pues nos vemos tentados a tomar métodos que a lo mejor resultan muy rápidos, dentro de esa desesperación de padres que necesitamos dormir como adultos y no como bebés. Em, pero es verdad que cada vez más familias se informan y buscan cómo acompañar ese sueño de una forma pues más respetuosa. Eh, ¿Qué significa este sueño respetuoso y cómo podemos ayudar a nuestros niños y a nosotros mismos a dormir de una forma pues más sosegada, pues con más respeto? Un poquito, si nos puedes explicar y qué diferencias hay con esos métodos más tradicionales, como podría ser el método Estivil, y cuáles son los beneficios de un sueño más respetuoso, de ese acompañamiento. Ujú. Es una pregunta muy interesante, Lorena. Bueno, venimos de un modelo de crianza pues más autoritario y más adultocéntrico en el que en realidad solo se tenían en cuenta las necesidades del adulto y las del niño pues Ujú, pasaban un poco por alto. Entonces se venían utilizando metodologías que se implantaron en el siglo pasado. Es importante entender que estas metodologías las diseñaron pediatras que en realidad en aquel momento ni siquiera formaban parte de la crianza de sus hijos, porque los hijos las criaban las mujeres, entonces pues ni siquiera sabían demasiado bien cómo dormía un bebé, ¿no? Entonces, bueno, pues ujú, ellos diseñaron un método desde mi punto de vista ajeno realmente a lo que es un bebé, lo que es una mamá y un bebé como binomio, ¿no? Y de sus ujú, necesidades. Entonces, bueno, esos métodos llegaron hasta nuestros días. eh, por ujú, la simple razón de que funcionan muy bien. Es decir, ujú, aplicas un método de extinción o un método estivil a un bebé y es verdad que en muy pocos días ese bebé va a pasar a poder dormir solo sin reclamarte durante la noche, ¿no? Entonces, claro, los resultados son como muy floridos. ¿Qué ha sucedido? Que se han dado cuenta, después de muchos estudios que se han realizado en los últimos años, de que en realidad cuando se aplican estos métodos no es que el bebé aprenda a dormir de ninguna manera, sino simplemente lo que sucede es que el bebé deja de pedir ayuda porque ha aprendido que nadie le va a ayudar, ¿no? Esto en psicología, ujú, yo soy psicóloga infantil, desde la psicología tiene un nombre concreto que se llama indefensión aprendida, que es como yo ya no me voy a defender o no voy a pelear para que alguien me ayude porque ya he aprendido que no me van a ayudar. Entonces, ujú, imaginaos, ¿no? Este aprendizaje, pues lo contraproducente que puede ser a nivel emocional para nuestros hijos conforme se vayan desarrollando y cuando lleguen a la vida adulta, ¿no? También sabemos que a nivel de desarrollo cerebral el llanto inatendido, prolongado, provoca niveles de estrés elevados y que ese nivel de ujú, cortisol puede incluso alterar el desarrollo de nuestro cerebro. Por lo tanto, tampoco ya a nivel físico sería recomendable utilizar este tipo de técnicas o prácticas porque también podrían alterar el desarrollo ya pues a nivel físico de nuestros peques. Entonces, a nivel emocional y físico, pues a día de hoy ya se sabe que puede tener consecuencias realmente impactantes y no deberíamos de tender a ese tipo de métodos. ¿Qué sí podemos hacer? Utilizar metodologías pues mucho más graduales en las que se permita
y esta es la clave para mí, atender siempre las necesidades del bebé, sea la que sea. La necesidad del bebé puede ser comer, puede ser frío, puede ser calor, pero también puede ser afecto, ¿vale? Los bebés tienen la Ujú, necesidad del afecto y tienen la necesidad del contacto, que era justamente lo que se eliminaba antes, ¿no? Entonces, los ujú, peques tienen esta necesidad y sí podemos ayudarles a mejorar el descanso, pero siempre con metodologías que garanticen que siempre vamos a atender al bebé de la manera en la que el bebé necesite. No vale simplemente con un ch. Igual el bebé necesita que le cojamos, ¿no? Porque necesitan contacto y puede que necesiten brazos de mamá o papá. Entonces tiene que permitir siempre ujú, que haya cabida de este tipo de respuestas en cualquier momento. Tampoco pueden ser válidas durante 3 minutos sí, durante 3 minutos no. No, tienen que ujú, permitir que realmente la necesidad del peque se atienda cuando el peque la presenta, de manera inmediata, porque esta es la única manera en la que se ujú, garantiza que el apego seguro se dé. ¿Vale? El apego seguro se va a dar esa vinculación especial y que es la base para, con la cual vamos a realizar nuestras siguientes relaciones a lo largo de nuestra vida, tiene que darse satisfaciendo las necesidades del bebé de manera eficaz y rápida y eficiente. ¿Vale? Entonces tienen que darse ujú. estas tres cosas, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos en esa intervención en sueño tiene que garantizar que yo voy a poder resolver la necesidad que tiene mi bebé teniendo en cuenta estas tres premisas. Ajá. Y una pregunta, ¿es lo mismo colecho que crianza con apego? No, no tiene por qué, ¿vale? De hecho, hay como, está un poco confuso el tema, ¿no? Claro. Porque hablan mucho Ujú, como si el colecho y la teta tuviera que ver automáticamente que desembocar en una crianza con apego. Es cierto que ajá. suelen ser prácticas que suelen estar relacionadas con una familia que está llevando a cabo pues una crianza más basada en el apego seguro, pero no tiene por qué, porque tú puedes estar colechando con tu peque y puedes estar dando pecho a tu peque, pero como te digo, no resolviendo la necesidad de manera rápida y eficaz. Igual tu peque está llorando por cualquier otra cosa y tú no estás satisfaciendo esa necesidad, o lo tienes en colecho, pero igualmente pues está llorando y no sabes qué le está pasando y tú crees que tiene sueño, no tiene sueño, tiene hambre, entonces pues esa necesidad no se ve satisfecha, ¿no? Entonces al final Ujú, el colecho no es garantía de apego seguro, la lactancia materna tampoco, lo que es garantía de apego seguro es atender las necesidades del bebé de manera rápida, eficaz y eficiente. perfecto. ¿Cuáles serían los beneficios de acompañar de esta manera, pues tanto para el bebé como para la familia? ¿Cuáles serían esos beneficios de poderlo acompañar, de darle lo que necesita en el momento? Sí, bueno, pues para mí sobre todo salud mental, ¿vale? A nivel del peque y a nivel de la familia y sobre todo nos va a ayudar de cara a las siguientes etapas de la crianza, como ya una preadolescencia o una adolescencia, a tener Ujú, peques que en realidad tengan esa figura de vinculación y confianza con nosotros y que sepan que les vamos a poder ayudar a resolver los problemas, ¿no? Si al final nosotros tenemos un bebé que desde pequeñito le hemos contado que cuando, o le hemos hecho saber de alguna manera que cuando hace algo ujú, que nos molesta o que no es del todo de nuestro agrado o nos cansa, lo que vamos a hacer es ignorarlo y dejarlo ahí para que se arregle, pues cuando ese niño tenga un problema de mayor, lo que va a hacer es irse a ujú. su habitación y encerrarse, ¿no? Para nada va a Da venir el portazo de adolescente. efectivamente, y se va a quedar ahí porque realmente es lo que él ha aprendido, ¿no? Que cada vez que yo tengo una Ujú, necesidad o un problema o lo estoy pasando mal, a mí me van a ignorar. Entonces, para no exponerme al sufrimiento que, que, mm, que me va a traer el que me ignoren nuevamente, directamente yo ya no busco a esa figura, sino que directamente yo la ignoro también ujú, y me evado, ¿no? Y me evito todo tipo de contacto y por lo tanto evito, ya no va a haber ese lugar a diálogo, a expresar una necesidad o tengo este problema, ¿no? Entonces luego como padres nos va a costar muchísimo más, ¿vale? Llegar a tocar, ¿no? A poder ujú, llegar a ese adolescente, porque esa comunicación, ese sentimiento de unidad, de sostén, ese apego seguro, ese vínculo, no se ha construido. Entonces, ujú. muy difícil de generar después. Ajá. A veces la desesperación de las familias viene pues porque se interrumpe muchas veces ese sueño de adulto que tenemos por la noche, ya sea por tomas nocturnas, ya sea por, como has comentado muy bien, de necesidad de afecto en ese momento, que no tiene por qué ser el tomar la teta en ese momento.
¿cómo podemos retomar el sueño después, pues, de una toma o después de necesito un abracito, cualquier necesidad que tenga en ese momento el bebé en cualquiera de las etapas, que a lo mejor es beber agua porque es un poquito más mayor? Mm. eh, ¿Cómo podemos hacer para que el bebé se pueda dormir fácilmente y seguir nosotros con nuestro sueño de adulto? Claro, Lorena, pues esta es una gran pregunta y la verdad no tiene solo una respuesta porque esto depende Ujú. muchísimo de la familia, ¿vale? Lo que Ajá. para mí es importante en este sentido es buscar una manera más sostenible de descansar para las familias, porque cada familia puede ser diferente, ¿no? Para una familia puede Ujú. ser respuesta el colecho y decir, vale, pues yo meto a mi bebé en la cama y yo pues tengo el pecho a disposición y esto no me molesta, o le damos bibe y entonces entre mi marido y yo pues tenemos ahí el vive en la mesilla listo ya para poder prepararlo y ofrecérselo y no nos molesta, y el peque está en la cama, entonces cuando tiene esta necesidad más afectiva, pues simplemente nos toca y ya estamos ahí, y nos es muy cómodo ofrecerle la toma, ¿no? Esto puede ser una solución fantástica para una familia, pero puede ser el horror para otra que no descansa, que tener al bebé en la cama le produce pues dolores de espalda o le produce muchísimo estrés porque tiene miedo a hacerle daño, o que el propio bebé se mueve mucho y con las patadas que les da o con los manotazos pues tampoco descansan. Ujú. Entonces, esta tampoco sería una solución. Una solución para esta familia sería poder buscar una manera sostenible de descansar fuera de esa cama, ya sea pues poniendo una cuna aledaña a la Ujú. cama o un colchón en el suelo si es un niño más mayor, o incluso ya trasladándolo a otra habitación, si para la familia esto es importante, ¿no? Digamos que no hay una única solución, pero sí hay soluciones para todas las familias. Esto es importante, ¿no? Que cada Ajá. familia que esté atravesando una situación en la que el descanso esté complicándose en su casa, se puede buscar una manera de mejorarlo, de buscar esa manera sostenible para esa familia, para que todos en esa familia descansen mejor. ¿Qué es lo importante? Obviamente hacerlo, como hemos hablado, siguiendo estas premisas, ¿vale? Buscando un camino. eh, Centrándonos en las necesidades de ese peque, basado en el apego seguro, para al final construir como un lugar seguro para ese peque. Yo siempre digo que al final la intervención que hacemos en sueño es construir un puente entre la seguridad que el Ujú. peque tiene con nosotros y ese nuevo lugar donde va a dormir. Entonces lo que vamos a hacer es construir ese puente de seguridad en el que el peque vamos a ir transitando poco a poco en los pasitos por ese puente hasta que finalmente lleguemos a que pueda dormirse en ese otro lugar, pero de manera segura y tranquila, ¿no? Sabiéndose y Ajá. entendiéndose igualmente cuidado, querido, acompañado, ¿no? Como si estuviera en la cama de los papás. Ajá. Siguiendo por esta senda de las noches, el ofrecerle pecho, ¿no? Si nuestro bebé usa chupete, ¿qué es lo más conveniente hacer durante la noche? ¿Conviene retirarlo? ¿Conviene dejárselo? ¿Conviene ofrecerlo solo si lo piden? Y por la misma línea, ¿hay que ofrecer agua durante el sueño o durante las tomas nocturnas? Ujú. Nosotros con el tema del chupete, la verdad, siempre dejamos la decisión a las familias, ¿vale? Si finalmente pues quieren o no quieren, el chupete tiene sus pros y Ujú. sus contras, tanto pues a nivel, por ejemplo, de ser protector de muerte súbita del lactante en ciertas edades, pero también dependiendo de cómo se use, puede producir pues problemas a nivel orofacial en la boca del peque. Entonces, bueno, es algo que si la familia, no es una obligación, no es necesario para No, todos los bebés, evidentemente. pero si la Ujú. familia es algo que decide usar, siempre pues abogamos a que se informen de cuál es el chupete adecuado y cómo usarlo. No tiene nada que ver un peque que solo utiliza el chupete para dormir durante unas horas, o incluso hay veces que lo utilizan para conciliar, pero luego ya no, a peques que de repente pueden estar usando el chupete durante todo el día, que puede interferir, pues Ujú. imagínate, en procedimientos como el habla o cosas de este tipo. Entonces, para nosotros al final, durante la noche, cuando es una familia que utiliza el chupete, es cierto que puede ayudar mucho a la hora de conciliar el sueño, porque los peques tienen un reflejo de succión eh, Ujú. muy importante. Entonces, cualquier cosa que les ayude a succionar les va a ayudar a relajarse. Entonces, aquí hay dos opciones. Podemos tener al peque al pecho todo el rato, si la familia pues puede sostener esto, y si no lo puede sostener, pues el chupete puede ser una gran herramienta para conseguir que estos peques puedan relajarse y por ende conciliar el sueño. ¿Vale? Se puede hacer de ambas maneras. Hay peques que toleran muy bien pues lo utilizo para conciliar y luego lo dejo los primeros meses, o pueden tenerlo durante toda la noche, ¿vale? Lo ideal es, Ujú. obviamente, cuanto menos horas se utilice,
pues menos contraproducente o menos problemas vamos a poder encontrarnos por el uso del chupete, pero con un uso de un chupete normal, que sea simplemente utilizar para dormir, la conciliación e incluso manteniéndolo, si luego sí somos cuidadosos de que durante el día, en los momentos en los que está despierto, no esté todo el rato con el chupete, no deberíamos encontrarnos con ningún problema. El problema que sí que Fenomenal. podemos tener, Lorena, es durante los primeros meses que obviamente los peques no saben ponerse el chupete solos, ¿no? Entonces, sí que evidentemente si decidimos utilizar el chupete también tenemos que estar dispuestos a que puede haber despertares que se den simplemente porque el chupete se ha caído. Entonces ahí, pues, Ujú, durante los primeros meses no nos queda otra que volver a poner el chupete en la boca y eso va a depender de nosotros. Pero también es cierto que los peques aprenden rapidísimo y que generalmente a partir de los 8 o 9 meses los peques empiezan ya a tener la habilidad de hacer la pinza, ¿no? Y de de poder volver a ponerse el chupete. Y ahí, pues, ujú. desde Suavinex tenéis también unos chupetes luminosos estupendos que se ven muy bien en la noche Se ve. y que facilitan mucho la tarea, ¿no? De encontrar el chupete y poder ponérselo. Ujú. Laura, 2 veces al año sabemos que el reloj cambia y bueno, pues con él el sueño ya no solo de los niños, sino de los adultos, pues cambia el de toda la familia. ¿Cómo podemos vernos afectados por el cambio de hora respecto a los niños? Y no sé si hay alguna forma de preparar a los nenes, a los peques, de alguna forma, pues para que poquito a poco se vayan adaptando. Ujú, sí, a ver. Digamos que los bebés más pequeñitos no influye tanto, porque los bebés más pequeñitos pues no tienen un horario, ¿no? Los bebés Ujú. menores de 6 meses, como te decía, bueno, pues el Sí. sueño todavía es un poco desorganizado, entonces en realidad con ellos no hay que tener como ninguna indicación especial. Con peques que ya tienen una rutina más marcada de horario, de irse a la cama más o menos a una hora concreta, ¿no? Es cierto que Ujú. esto pues va a cambiar, ¿vale? La verdad es que mi recomendación, yo soy una persona muy práctica y creo que las familias ya tienen como suficientes cosas que hacer durante el día como para darles más tareas. Entonces, finalmente creo que es una situación que aunque nosotros no hagamos nada, finalmente se tiende a compensar con el tiempo, ¿no? Ujú. Pues si Ujú. tienes, dependiendo de cuál sea el cambio de hora, pues puede que tengas durante unas semanas un niño un poco más madrugador de lo que tenías o dependiendo de si el cambio de hora es al contrario, pues te favorezca y entonces tu peque empiece a despertarse más tarde, ¿no? O cosas de este Ajá. tipo, que le costaba irse a la cama y ahora de repente ahí se acuesta más temprano o incluso más tarde. Si se quiere, si se puede, desde la semana antes empezar a preparar a estos peques. ¿Vale? Ujú. Adelantando o atrasando, en función de cuál sea el cambio de horario, pues todas sus rutinas entre 15 y 20 minutos cada 2 o 3 días. ¿Vale? Esto Ajá. sería como la manera más gradual, sino ya simplemente el día mismo del cambio de hora, eh, podemos intentar también jugar un poco con la hora de levantarse y de la hora de la siesta para que la hora de dormir pues también sea más tarde o antes. Esta suele ser mi recomendación si es que queremos hacer algo, que ese día simplemente juguemos un poco con el horario de la siesta, pues eso, Ujú. acortándola o alargándola un poco o forzándola para que sea un poquito más tarde, dependiendo pues esto, si se adelanta o se retrasa la hora. Pero la realidad es que hagamos o no hagamos nada, nosotros funcionamos tanto en ciclo, tenemos un ritmo circadiano tan establecido que Ujú. va a acabar volviendo a lo que tiene que volver, ¿no? Con el tiempo, Ujú. efectivamente. Tampoco nos serviría Ah, para solucionar el tranquilidad. problema de mi hijo se levanta muy temprano, cambia la hora. No, es muy probable que durante una semana sí todavía se levante más tarde, pero que en cuanto él ya empiece a entrar otra vez en horario con sus rutinas, vuelva a despertarse pronto. Ajá. Pues nada, tranquilidad desde aquí. Efectivamente. Respecto a los mitos que hay sobre el sueño, que siempre se dice, ay, duermes como un bebé, que no sé si es muy acertado. mm, ¿Cuáles son los mitos que te encuentras más comunes sobre el sueño infantil? Sí, bueno, pues ese es el primero, ¿no? Que pues muchas conferencias que hago las abro así, hablando de dormir como un bebé, dicen, porque no sé quién dijo esto, ¿vale? De hecho, lo he buscado y no hay una reseña clara, pero si la persona que lo dijo, pues no tenía bebés claramente, ¿no? Y Seguro. bueno, pues como te decía Lorena, es cierto que un recién nacido tiene la habilidad de dormir hasta 18 horas, pero también siempre digo que también tiene la habilidad de conseguir que durmiendo 18 sus padres duerman 3 o 4, ¿no? Y esta es una realidad, porque Sí. entre lo que se despiertan, el cambio de pañal, otra vez dormir, demás, entre que ellos se durmieron y tú te duermes, pasa media hora. Entonces, al final,
pues nosotros dormimos muy poquito, ¿no? Y los Ujú, bebés duermen mucho más. Eso es un mito muy grande, los bebés duermen de una manera muy concreta y creo que simplemente con información acerca de cómo duerme un bebé, pues ya tenemos muchísimo ganado, ¿no? Sobre todo, pues si somos ujú, mamás o papás primerizos, para entender realmente qué tengo delante, cuál es mi expectativa realista y cómo poder ayudar, ¿vale? A que ese bebé descanse lo que tiene que descansar, cuando tiene que descansar y esto me va a permitir a mí también poder aprovechar los ratitos en los que yo pueda, pues tanto organizar mis cosas como descansar también. El ujú. segundo mito, te diría, más importante que suelo encontrarme es el de cuándo va a dormir toda la noche del tirón, ¿vale? Oh. Esto, pues no sé por qué razón la gente se piensa que cuando introducen la alimentación complementaria, muchas veces ya a partir de los 6 meses, los bebés ya van a pasar a dormir toda la noche. Y esto no es así. En realidad los bebés pues tienen un estómago muy pequeñito, ¿vale? Cuando recién nacen pues tienes el estómago de un tamaño de una monedita o de una cereza y esto conforme va Ujú, creciendo poco a poco va aumentando, pero muy poco a poco. Entonces al final el tiempo que puede pasar dormido va en relación con el tiempo que puede permanecer sin alimentarse, que es pues lo que va a entrar en su estómago, ¿no? Del contenido ujú, que que puede que puede contener, valga la redundancia. Entonces, pues cuando son pequeñitos, obviamente, ese estómago se vacía muy rápido y necesita volver a llenarse. Conforme van creciendo y ese estómago va creciendo también, pues va a llegar a un punto que más o menos es hacia los 18 meses. Puede haber variabilidad, puede haber peques que a los 18, o sea, que a los 12 meses ya hagan la noche del tirón y puede haber bebés que a los 24 todavía hagan una toma, más o menos, ¿vale? ujú, Para que nos hagamos una idea que en torno a los 18 meses más o menos ya pueden empezar a hacer la noche del tirón. Y en relación con esto también está el otro mitazo eh, de ponle un bibe cargado de cereales, ¿no? Y también va a dormir del tirón. ujú, Pues poco por esta misma razón tampoco vamos a conseguir metiéndole cereales en el bibe que esto se solucione y aparte pues el meter cereales en el bibe puede desencadenar también otros problemas como producir caries y demás. Eh, y luego ya el más típico, ¿no? De no lo cojas tanto o no lo tengas tanto en brazos, que se va a mal acostumbrar o no lo atiendas, ¿no? Que esto, bueno, pues viene ujú. de esto que te explicaba en el Los inicio, ¿no? métodos. Pues de estos métodos, de esta visión de la crianza propuesta por pediatras de un siglo pasado que no entendían realmente las necesidades de los bebés, ¿no? Y que se postulaban esta serie de recomendaciones que aún llegan a día de hoy, ¿no? Al vez se siguen Sí. escuchando, pero bueno, forman parte de otro momento de la vida, de otro momento de la crianza de los peques. Por lo tanto, a los peques hay que cogerlo todo lo que necesiten. Yo siempre les digo a las familias que si se pudieran mal acostumbrar a eso o malcriar, ya vendrían así de serie, porque estos bebés ya venían en brazos, es decir, venían dentro de una barriga, ya están en eso, ¿no? Ujú, Entonces, no se van a mal acostumbrar, es imposible, ¿sabes? Y que ningún peque, ni adulto, ni niño se va a mal acostumbrar nunca al amor, ni a una ujú. relación afectuosa, todo lo contrario, ¿no? Entonces, para nada, abrazos, amor, besos a los peques, siempre que se pueda, por doquier, sin ningún problema. Muy bien. Podemos decir que estos mitos que has agrupado son un poquito expectativas que tenemos los adultos poco realistas sobre la vida cuando tienes un bebé. Sí, bueno, creo que esto sigue viniendo de la mano de esa sabiduría popular que nos sigue llegando, ¿no? Esa pues Ujú, tradición hablada de cómo eran las cosas, pues veníamos de una etapa de también de posguerra, bueno, aquí en España pues sí. vienen esos consejos también de parte de una etapa de la vida difícil, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestros padres, en los que bueno, había que también ponerse a funcionar pronto, de la etapa también de la industrialización, ¿no? De la entrada al trabajo de la mujer, del trabajo por turnos, todo esto en Ujú, realidad está implícito en la manera en la que criamos a día de hoy, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos unas necesidades como sociedad en las que se nos hace muy difícil sostener las necesidades de los bebés, pero no porque las necesidades de los bebés hayan cambiado o sean poco lícitas o extrañas, sino que el bebé tiene las necesidades que tiene un bebé a día de hoy ujú, y hace 30 años, sino que a día de hoy
a nosotros nos es difícil de sostener también en el momento en el que estamos, ¿no? Viviendo, que tenemos que ser súper productivos, que tenemos que ser los mejores padres del año, que tenemos que, ¿sabes? Estamos como todavía Sí. entre dos modelos de transición de, todavía venimos arrastrando esa productividad, ese trabajo de 1000 horas, y a mayores nos han metido también la presión de ser esos padres del siglo. Entonces, obviamente esto hace que también tengamos unas expectativas de crianza. Que es muy posible Ujú, que sean difíciles de sostener, ¿no? Hasta ujú, que realmente entendemos pues dónde estamos y bueno, qué es lo que queremos hacer para poder criar de la manera en la que nosotros queremos criar, ¿no? Que no tiene por qué ser de la manera en la que se criaba hasta ahora. ujú. Te cojo esas frases sobre las expectativas, sobre todas las exigencias que tenemos en una sociedad que no para. ¿Cómo, y te hago la siguiente pregunta, ¿cómo podemos aliviar esa culpa o esa autoexigencia? Si las cosas no salen, te iba a decir como dicen los libros, pero ya no como dicen los libros, sino como a veces nos autoimponemos nosotros mismos. ¿Cómo Ujú. podemos aliviar? Es que además la culpa es algo que aparece siempre en todas las entrevistas, porque como madres o familias, luego extenso a las familias, siempre aparece la culpa. ¿Cómo podemos un poquito aliviar esa culpa o autoexigencia? Sí, bueno, pues a mí me gusta mucho ofrecer la idea a las familias de que en realidad fluyan, ¿no? Dentro de lo que puedan y como puedan. Algunas están tan sujetas a este ritmo loco de la sociedad que tienen una necesidad de control Ujú, muy imperiosa. Entonces, cuando tienen un bebé recién nacido que está totalmente fuera de control, esto cuesta mucho porque de repente tú ya no eres dueño de tu vida, ni de tus horas, ni de tu nada, sino que de repente tienes ujú, algo que es totalmente anárquico y hace que todo lo que tú quieras hacer cambie, ¿no? Entonces a mí me gusta ofrecer siempre esta idea de fluir, de fluidez, de escucharse, de dejar. Está bien informarse, así como te decía que conocer el sueño infantil 03 puede ayudar un montón, pero sobre informarse, ujú, como ya sabemos, nos hace un flaco favor, ¿no? Entonces, creo que es importante que busquemos alguna fuente de referencia para leer cosas concretas, de cosas específicas, ¿no? Que sí que tengamos ujú. pues esos profesionales de referencia como hacíamos antes. Es decir, Ajá. tengo no sé qué, pues hablo con el profesional no sé cuál, ¿no? Ahora, pues es verdad. Instagram nos ofrece cosas buenísimas. Yo personalmente trabajo, tengo una cuenta grande en Instagram, entonces también divulgo ahí. Pero me parece que ya es un escaparate en el que puede haber de todo, ¿no? Y hay tanta información pues verídica, no tan verídica, que al final a nosotros como padres, yo también soy madre de tres, pues nos llena la cabeza de demasiadas ideas y nos cuesta mucho encontrar el centro y dónde estoy yo y qué hacen los demás y me comparo y entonces todos son perfectos y yo no y al final Instagram es el escaparate perfecto de la vida perfecta de las personas perfectas, un minuto de su vida, el minuto que se grabaron el vídeo, ¿no? Pero el resto te lo aseguro Totalmente. que no es así. Entonces, bueno, pues eso nos llena de sensaciones, ¿no? De no ser suficiente, de no estar a la altura, de no hacerlo Sí. bien, todo el mundo lo hace bien y Ujú, yo no, pero no es así, esa no es la realidad. Entonces, creo que es importante ser muy selectivos en qué profesionales consideramos como personas que realmente nos transmiten información que nos es de valor a nosotros, centrarnos en esos profesionales para informarnos sobre las cosas importantes de la crianza, volver al libro, el libro también tradicional de toda la vida, leer, nutrirse, aprender al final, a día de hoy, es verdad que se puede autoeditar muchas cosas, pero un libro ya tiene que haber pasado como controles de calidad, etcétera, ¿no? Que al final es más difícil que información así, un poco random, llegue a estar en libros. Entonces, bueno, volver a ujú. leer, es decir, volver un poco a buscar un conocimiento basado en evidencia científico, de una fuente fiable. Y luego, con todo esto, que cada uno se haga su guía de crianza, porque cada familia es diferente y Sí. como diferente que es, puede hacerlo diferente, muy diferente que otra familia y hacerlo igual de bien, simplemente diferente. Entonces, que se permitan buscar cuál es su hoja de ruta y, y fluir también, ¿no? Es que hay que hacerlo Ujú. todo tan perfecto que no se puede, directamente no se puede, ¿no? Hacerlo todo tan perfecto. Entonces, al final, pues si es una cosa, es otra, la culpa va a aparecer por cualquier esquina. Entonces, Siempre. bueno, pues hacerlo lo mejor que podamos en la situación en la que estemos, con el conocimiento que tengamos, ¿no? Y disfrutar.
Disfrutar de los Ujú. pequeños, estas etapas, porque si no se nos pasan preocupándonos, estamos todo el día preocupados y se nos Sí. escapan los peques. Ujú. ¿Existe o ya no existe? ¿Hay algo que pueda ayudarnos a esa rutina de sueño, como crear un ambiente agradable, luz, ruido, temperatura? ¿Es realmente importante esto? Y si lo es, ¿qué es lo más importante? Sí, bueno, pues al final hace falta siempre tener un ambiente que facilite el descanso, ¿vale? Igual que Ujú, nosotros no descansamos igual en todos los sitios, esta es una pregunta que hago mucho en mis talleres o conferencias, y ¿dónde dormiríais mejor vosotros una siesta? ¿Si en el autobús o en el sofá de casa o en la cama, ¿no? Y pues todo el mundo tiene muy clara la respuesta, pues así de ujú, claro debería de ser para los bebés, ¿no? Que al final los bebés pues van a descansar mucho mejor en determinados lugares. Que hay en momentos puntuales que tienen que dormirse en un carrito o en cualquier lugar, no pasa nada, porque ya hemos visto que pueden necesitar dormir muchas veces al día, pero sí ujú, que cuando podamos ofrecerle las condiciones óptimas de descanso, pues obviamente van a hacer que duerman mejor, ¿no? ¿Cuáles serían estas condiciones? Son sencillas al final. Bueno, pensando en ese lugar, ¿no? De dónde dormir una siesta de campeonato, pues un lugar cómodo, sin mucho ruido, aunque haya un ruido ambiente, eso muchas veces no molesta, pero sin ruidos que ajá, sobresalten, que el bebé esté cómodo o el niño esté cómodo, con ropa cómoda de algodón, suelta, no apretado, no con botones por todas partes. A partir de los 4 meses, con oscuridad absoluta van a descansar mejor, hasta esa edad no importa tanto, pero a partir de ahí sí que la oscuridad les va a ayudar. Temperatura adecuada, que ujú. tendemos a sobreabrigar y a freír a los bebés con la calefacción altísima, sobre todo los que nacen en invierno, y la realidad es que para dormir es importante entender que el cuerpo necesita bajar la temperatura 2 grados, no subirla. Ujú, Entonces necesitamos que el ambiente esté fresco, necesitamos respirar aire fresco. Entonces, bajar la temperatura del ambiente a entre 19 y 21 grados, eso es lo ideal, y a partir de ahí ujú, ir jugando con las capas de ropa del bebé. ¿Vale? Para que pueda tener pues más o menos capas, pero siempre sin ser exagerados, ¿vale? Esto sería como lo ideal para tener un ambiente adecuado, ¿no? Y luego también esto es un poco preparar para que puedan descansar mejor, que es un poco, les ayuda a desactivarse, vamos a decirlo así. También hay que ajá, ayudarles a abrir la puerta al sueño, ¿no? Y esto también lo podemos hacer mediante rituales, ¿no? Y pues esto lo vamos a conseguir haciendo siempre pues unos pequeños pasos, siempre de la misma manera, antes de que el bebé se tenga que ir a dormir, porque como ya sabemos, el bebé no tiene reloj y no sabe qué hora es y no sabe que le toca la ujú, siesta, pero con esos pequeños rituales que van a consistir en hacer siempre lo mismo de la misma manera, vamos a conseguir que el peque pueda saber qué es lo que viene después, ¿no? Entonces, que eso mismo ya ujú, le ayude también a prepararse para entrar en ese modo un poco sueño. ajá, perfecto. Por concluir un poquito y quedarnos con cuatro cosas básicas, ¿qué tres hábitos saludables recomendarías instaurar desde el principio? ¿Qué señales nos indican que hay un problema de sueño o que necesitamos un acompañamiento profesional? Y bueno, ¿y dónde pueden encontrarte las familias que quieran aprender un poquito más sobre el sueño infantil? Vale, bueno, pues como 3 hábitos, ¿me has dicho? ¿Hábitos? Ujú, sí, tres Sí, hábitos saludables vale. que recomiendas tú básicos para empezar. Vale, pues tenemos que cuidar el sueño diurno de nuestros peques, como decía, ¿vale? Es muy importante que cuidemos sus siestas. El sueño de noche empieza durante el día, ¿vale? Para tener una gran Ujú. noche hay que tener un gran día, lo digo siempre. Entonces tenemos que empezar a poner mucha atención en cómo, cuándo y cómo necesita dormir el peque y ofrecerle el descanso que necesita cuando lo necesita, ¿vale? Como hemos visto esto, pues Ajá, con las ventanas de sueño y las señales de cansancio lo podemos tener medianamente controlado, ¿vale? Entonces, ajá. controlar bien su sueño diurno. Luego sí, estos rituales de sueño y este ambiente de sueño que te comentaba también es otro de Ujú, los básicos para ayudar a los peques tanto a desactivarse como a abrir la puerta al sueño, que cuando llegue el momento de dormir sea todo mucho más fácil. Y luego, por último, buscar una manera sostenible de dormir. ¿Vale? Al principio es cierto que los bebés pues pueden dormirse de cualquier manera y todo está bien, pero si ya tenemos claro que no nos apetece que la manera de dormir de mi peque sea, por ejemplo, siempre en brazos o siempre al pecho o siempre en la pelota de pilates, que esto es muy común, ¿no? Porque luego vemos que esto se nos puede complicar, pues aunque utilicemos esas estrategias,
vayamos utilizando también otras, ¿vale? Que usemos muchas maneras de dormir, incluso por diferentes personas, para que cuando ya Ujú, tengamos que ir eligiendo, podamos tener ya un abanico creado y simplemente vayamos reforzando la que nos apetece más, que sea finalmente su manera de dormir. Aunque en principio las utilicemos todas, ¿eh? Pero poco a poco ujú. vamos reforzando aquella que preferimos más por encima de las demás. Así pues en el momento en el que ya tengamos un peque más grande, pues no nos vamos a encontrar con el problema de es que ya solo se duerme al pecho, solo se duerme al brazo y esto me Ujú. cuesta, ¿no? Porque tengo un peque que ya pesa bastante. Entonces, si ya hacemos esto desde el nacimiento, nos va a ayudar bastante a que conforme vaya creciendo sea más sostenible para Sí. nosotros esta manera de dormir. Esto en cuanto a los hábitos. Luego Ujú. me comentabas, ¿Cuándo sabemos que necesitamos acompañamiento profesional? vale, bueno, pues ¿En qué momento? si como familia estamos pasándolo mal con respecto al descanso, si estamos sintiendo que la noche es un momento de angustia, que llega la noche y ya estamos preocupados, que esa manera de dormir del pequeño es insostenible, o que incluso lo veo a él que no está bien, que está irritable, que no descansa, que lo está pasando mal, que está empezando a alterar pues también como las otras actividades y demás, creo que es un buen momento para consultar, ¿no? Tanto por las necesidades del Ujú. peque como por las necesidades de la familia. De la familia, claro. No hace falta aguantar, ¿no? Situaciones difíciles, porque como os explicaba, se puede buscar otra manera sostenible de dormir, que esa que tenéis ahora os está costando muchísimo por la razón que sea, no pasa nada, podemos buscar otra. Y otra no significa automáticamente que tenga que ser un bebé que vaya a dormir solo en su cuna, en su habitación, que es muchas veces lo que se piensa. Todo lo contrario, se puede buscar una solución para esta familia que le funcione mejor que la que tiene ahora, pero no por defecto va a tener que ser el sueño en solitario en otra habitación, ¿no? Que muchas Mm. veces la Ujú, gente piensa esto. ujú. Y nada, finalmente, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde se pueden Sí. informar? ¿Dónde te pueden seguir? Sí, como te decía Lorena, tenemos un canal de Instagram con una comunidad muy grande de 130.000 familias. Nos pueden encontrar en Instagram, en tres W, no, en Instagram es LipiKids /pro, ¿vale? Y luego también nos pueden ¿Vale? encontrar en la web en www.sleepykids.es. Fenomenal. Pues nada, Laura, yo creo que un poquito más claro tenemos al menos cómo funcionan los bebés, que cada uno es diferente, que no existe el milagro, que tenemos que ayudar a a nuestros bebés, que tenemos que escucharles. Y desde Suavinés darte las gracias por haberle dado voz a algo que creo que es muy importante y sobre todo a no dejar esas expectativas tan altas que hemos hablado, que hay mucho mito alrededor del sueño y del bebé. Ujú. Y ojalá que sirva, pues eso, un poquito para ayudar a las familias y si no, pues que te busquen. Eso es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Lorena, a vosotros también por este espacio tan chulo que tenéis en el que las familias pueden encontrar respuestas a preguntas y a dificultades que tienen, desde luego, con los bebés Sí. pequeñitos. Entonces, bueno, muchas gracias por esta iniciativa que tenéis y obviamente por haberme invitado a estar aquí con vosotros compartiendo. Pues nada, muchísimas gracias, Laura. Gracias.